Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Latini. Soy de Argentina, misionero de Palabra de Vida y director del Instituto Bíblico. Y es un privilegio para mí compartir esta porción de Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. Les voy a proponer explicar el pasaje y ir aplicándolo a medida que lo leemos. Comienza así, Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Saben? La ley, cuando uno arma un eje de tiempos, vino mucho después que Abraham. Abraham, Dios le llama de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, pero en Génesis capítulo 15, versículo 6, vemos que la palabra de Dios dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por creerle a Dios, no por la ley. La ley vino mucho después. Es lo que está diciendo ese versículo 13. Porque el versículo 14 dice, si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Saben? Lo que está diciendo ahí es, si la herencia fuera por la ley, no significaría nada la fe, sería inútil la fe, y la promesa de Dios quedaría anulada. Versículo 15 y 16 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Lo más increíble de esta porción que leímos ahora es el versículo 16, que nos da la posibilidad de entender que Abraham es Padre de todos, es Padre de los judíos que reciben a Cristo como Salvador y Padre de los gentiles que reciben a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Otro detalle aquí a tener en cuenta es que Él fue justificado siendo incircunciso para que pueda ser Padre de los gentiles. Y luego de esta promesa que Dios le da, Dios le ordena la circuncisión. Mucho tiempo después, algunos años después. Y eso da la posibilidad que pueda ser padre de los que son circuncidados, o sea, los judíos. Hay otro detalle más, que es el énfasis en que la justificación es por fe con el propósito de que sea por gracia. Regalo no merecido. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2. No por obras, y justamente el énfasis de la justificación por la fe y el hecho de disfrutar del regalo de la salvación, que es por gracia. El versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, se está refiriendo a Abraham, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Lo que hay que recordar aquí es que cuando vino la promesa a Abraham, él tenía 75 años. Su esposa Sara era estéril y luego 25 años después, sí, así como escuchás, 25 años, Sara queda embarazada. El milagro sucedió.
Llaman a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y lo más maravilloso de entender esto es que pasados 25 años, Dios cumplió la promesa que había hecho. El milagro sucedió. Por eso dice esta porción que creyó en esperanza contra esperanza. Cuando casi era imposible, Dios lo hizo posible. El versículo 19 del capítulo 4 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense los motivos que tenía al considerar la realidad Abraham. Por un lado él tenía 100 años, por otro lado su esposa Sara era estéril y también era mayor, era una anciana. Versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué desafío para nosotros que Abraham, 25 años, fortaleciéndose en la fe, no miró su condición, no se vio a él imposibilitado, no vio que Sara estaba imposibilitada, se fijó en la promesa, creyó lo que Dios le había prometido y Dios lo cumplió. El versículo 21 es tremendo porque dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así vivía Abraham, el padre de la fe, un hombre plenamente convencido. Versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Claro, Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios para hacer eso que había prometido. Y en el cierre de los últimos 3 versículos, vemos que dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios por una salvación preciosa, relatada aquí en estos últimos 3 versículos. Aquí está diciendo que con respecto a nosotros, sí, con respecto a vos y a mí, nuestra fe nos fue contada. En el momento que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, ese término fue contada, quiere decir que por fe fue colocado a nuestra cuenta justificación. Siendo pecadores, en el momento de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador personal, fuimos hechos justos sin merecerlo. Quizás aquí algunas preguntas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás plenamente convencido, convencida que Dios cumplirá todo lo que ha prometido? ¿Estás pasando por momentos difíciles que quizás te hacen dudar si Dios resolverá eso que te está sucediendo? ¿Estás teniendo una montaña delante tuyo que no sabes cómo atravesar? Saben, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Tú, siendo hijo de Dios, no solo estarás toda la eternidad con Él, sino desde el momento en que recibiste a Cristo como Salvador personal y hasta que llegues a su presencia, Dios está con vos. Él te cuida, te protege, te provee, te proyecta una vida de victoria. Por eso, fortalece tu fe, aférrate a la palabra de Dios. Él cumple sus promesas. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.